Nos encontramos en el despacho del secretario nacional del Agua, Walter Solís, para conversar sobre diferentes proyectos y competencias que tiene esta entidad, una vez que ha asumido un rol fundamental en el país. Pero vamos primero a analizar un tema que tiene muchísimos años en cuanto a la relación con el Perú, es el proyecto Puyango Tumbes, que se remonta alrededor de 1970-71. Y esta semana justamente hubo un encuentro binacional porque este proyecto vamos a ver si avanza, en qué estado se encuentra y cómo va a caminar el mismo. Bienvenido, ministro, al Ciudadano. Cuéntenos cómo está la situación de este proyecto Puyango Tumbes. Entiendo que hubo un encuentro binacional, Ecuador-Perú, por supuesto, y con representantes de Senagua, Ministerio de Agricultura y otras entidades relacionadas. Un saludo, Marco Antonio, un saludo a los televidentes. Sí, efectivamente, el proyecto Puyango Tumbes, pues somos orenses, conocemos muy bien este proyecto. Desde el año 71 se está hablando exactamente de este proyecto, es un proyecto binacional para regar ciertas zonas del norte del Perú. Básicamente ustedes pasan la frontera del Ecuador en la provincia del Oro, pasan la frontera con el Perú y ven un cambio drástico, ven zonas desérticas, ven zonas que definitivamente falta riego, el líquido que nosotros tenemos, estamos bendecidos por la naturaleza, pues tenemos en nuestra región litoral tenemos 3 veces más que la media mundial. Entonces este proyecto Puyango Tumbes determina desde el año 1971, firmado entre los dos países, de que se incorporarán áreas de riego producto de las aguas que llegan hasta la zona transfronteriza, pues, y que es un proyecto binacional donde se hace un gran embalse, y este gran embalse permite regar alrededor de 22.000 hectáreas en la zona norte del Perú y 22.000 hectáreas en la zona sur de nuestro país. Pero es un proyecto que ya han pasado, Marco Antonio, pues 42 años. No ha habido la decisión, en realidad, ni técnico ni política de ejecutarlo. En este gobierno, pues, como siempre y como estamos en la Secretaría del Agua, que siempre lo destaco, aquí no solo que ha habido la capacidad técnica, sino la voluntad política del señor presidente economista Rafael Correa de ejecutar estos proyectos. Y efectivamente, el día de ayer se dio una reunión pedida, solicitada por las cancillerías. ¿Qué se definió en esa reunión? Bueno, se definió ya establecer una hoja de ruta para ver si es viable o no es viable este proyecto, Eso porque es han lo pasado primero. 42 años, por supuesto. Incluso se ha dicho muchas veces que es viable y ya se comenzaron a hablar de los resultados, ¿no? Pero Exactamente. todavía no sabemos si se puede o no hacer, pese a que se ha invertido muchísimo. Exactamente, no, y además, como es un proyecto binacional, los dos países están interesados en su ejecución. Determinamos que Perú ya ha arrancado en la zona norte de tener producción, ustedes ven ya un cambio Ujú. en la zona norte del Perú, ya hay unos proyectos de riego, yo mismo he visitado la zona norte del Perú, hay proyectos de trasvase de aguas, es decir, que traen agua desde el oriente hacia el occidente, cruzando la cordillera con túneles, como lo estamos haciendo aquí también, nosotros hacemos trasvases importantes, y un proyecto Olmos en la zona norte del Perú, lo fui a visitar en los últimos meses, importante, pero este proyecto binacional ya va a tener una definición. ¿Se ejecuta o no se ejecuta binacionalmente? Es lo que van a determinar los señores presidentes. Se termina ese convenio binacional y cada país puede ejecutarlo por su cuenta. Sin embargo, nosotros, con las nuevas competencias, pues que bien lo decía Marco Antonio, tenemos a partir de mayo de este año el nuevo periodo de gobierno, Ujú. el decreto número 005, ya estamos nosotros iniciando el análisis de las zonas donde podríamos establecer los embalses y las grandes presas para poder regar no solo estas 20.000, 22.000 hectáreas en la parte de Ecuador, sino alcanzar muchos más. Ahora, en este momento, entonces, tiene que definirse si se deben hacer nuevos estudios integrales o cada país asumirá la decisión. Así es, ya es una definición después del análisis técnico de ambos países que le presentaremos a nuestros respectivos presidentes. Ya cada país tomará la definición, bueno, de la continuidad o Ujú. cada país ejecutarlo ¿Hay por su algún cuenta. plazo para una decisión final? Sí, los próximos días ya informaremos nosotros a los señores presidentes y recordemos que el próximo mes de octubre hay otra vez un encuentro binacional. Ujú.
Yo estimo que ya para el encuentro binacional no solo determinaremos si cada país lo hace en conjunto, lo hacemos o lo hacemos en conjunto el proyecto, sino que también tendremos análisis de prefactibilidad de los proyectos que podemos ejecutar. Ejemplo, la presa Marcabelí, en en la parte alta de la provincia del Oro, en el cantón Piñas. Se puede hacer un gran embalse que permitirá un riego de alrededor de 45.000 hectáreas de una zona altamente productiva. Recordemos, la zona del Oro, la capital, su capital Machala es conocido como la capital mundial del banano. Entonces, es altamente productiva. Ahora, dentro de las competencias también, si nos vamos a otro tema, las nuevas competencias de Senagua, por ejemplo, en estos días, el Midubi entregó otra competencia a Senagua que tiene que ver con el proyecto Pesillo Imbabura. Hubo una ceremonia en la ciudad de Otavalo que fue importante en este encuentro con la comunidad. ¿Qué significa que Senagua siga asumiendo varios proyectos de esta naturaleza? Pesillo Imbabura es un proyecto muy importante para la zona norte del país. Sí, y que se complementa, Marco Antonio, con el proyecto Tabacundo también, que se está haciendo, un proyecto de riego importante en esta zona que lo está ejecutando el Consejo Provincial. Recordemos que también es una vieja aspiración, pues la zona de Cayambe, la zona de Tabacundo, muchas zonas muy productivas, florícolas. El proyecto de riego, donde también el Ecuador está haciendo un trasvase, es un túnel de alrededor de 12 kilómetros que ya está ejecutado en la mitad. Se retomó este proyecto después de haber estado parado pues alrededor de 12 años y con la decisión, la firme decisión del señor presidente, entregó los recursos al MAGAP, a través del MAGAP, al Consejo Provincial sobre los 80 millones de dólares para la culminación de este proyecto de riego Tabacundo. Cuando estuvimos en el Midubi, iniciamos también o continuamos el proyecto de riego Pesillo, de agua potable de Pesillo. Es para la atención de alrededor de 200.000 personas en este sector, en la zona sur de Pichincha, en la parte norte de Imbabura, en la parte sur de Imbabura. Y el proyecto Pesillo el proyecto Tabacundo tiene un componente de otorgarle cierta cantidad de agua para agua cruda para potabilizarlo para el proyecto Pesillo. El proyecto Pesillo efectivamente el día de ayer fue socializado, ya en su fase final pues hubo alrededor de una convocatoria importante de más de 1.000 personas y donde se presentó los avances del proyecto. Estimamos en los próximos días, en los próximos ya tener el resultado definitivo de este proyecto e inmediatamente presentárselo al señor presidente por la decisión que tiene el señor presidente y este gobierno de cumplir con estos grandes proyectos y estos megaproyectos que fueron planificados hace mucho tiempo, Marco Antonio. Eso siempre destaco yo. Siempre tuvimos la capacidad instalada de nuestros técnicos para planificar estos grandes proyectos. Lo que nunca existió fue la voluntad política para ejecutar estos proyectos. Este gobierno tiene la capacidad técnica y la voluntad política para ejecutar esos proyectos. Antes de entrar en los grandes proyectos, en los megaproyectos que tiene Senagua, también es importante hablar sobre un encuentro internacional en Santiago de Chile, en donde Senagua también participó, porque es importante la institucionalidad de la Secretaría, es decir, no solamente dentro del país, sino también ya figurar en el exterior. Hubo en este encuentro el derecho humano al agua y al saneamiento, un encuentro internacional en Santiago de Chile. ¿Qué experiencias se adquieren de este tipo de eventos y particularmente de este? Bueno, es importante, Marco Antonio, lo que decía hace un momento, o sea, primero generar capacidades dentro de la institución. Lamentablemente en nuestro país el área del agua estuvo en realidad descuidada, no tenemos los institutos técnicos, las universidades que nos gradúen muchos ingenieros hidráulicos, muchos ingenieros sanitarios. Estimamos que, bueno, con el proyecto Yachay, con la CNESIC que está enviando muchos jóvenes fuera del país a estudios de nuevas carreras, hemos incorporado y hemos solicitado a la CNESIC que se otorgue becas e incentivos para estudios de nuevas carreras en el área del agua, en el área de hidráulica básicamente. Este encuentro pues, del medio ambiente siempre nos determina el derecho al agua y el cuidado que debemos tener del agua, no por ser un recurso importante que tengamos en este país, como le decía hace un momento, de la vertiente del Pacífico, o sea, de la cordillera de los Andes hacia el Océano Pacífico tenemos 3 veces más que la media mundial.
y no digamos del otro lado, pues desde la cordillera de los Andes hasta el Amazonas tenemos 50 veces más, o sea, no necesitamos agua, pero la distribución equitativa es la que la CENAGUA deben marcarse. Estas son las enseñanzas que sacamos no solo de este encuentro, nuestro equipo se fue también a un encuentro de cuencas transfronterizas en Argentina hace 3 semanas, otro equipo se nos fue a España para ver con las nuevas competencias que tenemos, el manejo el tema de riego en las microcuencas, en las cuencas, el tema del manejo del agua potable, donde una de las mejores empresas del mundo, Canal Isabel II, que maneja las aguas de Madrid. Usted en Madrid puede, Marco Antonio, abrir la llave y coger agua directamente del agua pública, de la llave, y tomarla, ¿no es cierto? Entonces, sin ningún tipo de inconveniente. Y eso es lo que tenemos que llegar, eso es lo que vamos a llegar en nuestro país. Solo para que tengan una referencia, una botellita de agua embotellada nos cuesta 25 centavos. Para llenar 1 metro cúbico de agua de esta botellita necesitaríamos 2.000 botellas. 2.000 botellas nos costarían $500. Eso costaría si quisiéramos solo tomar agua embotellada. Ese mismo metro cúbico en el país está costando alrededor de 50 centavos. O sea, es un recurso que debemos cuidarlo por lo escaso, y si nos escasea, mire cuánto tendríamos que pagar. Así es. Yendo ya a los temas que tienen que ver con los megaproyectos, el país esperó alrededor de 40 años para que se asuma una decisión política de llevar adelante 16 megaproyectos que tienen hasta el 2016 una inversión de más de 2.000 millones de dólares. Esta decisión política que asumió el gobierno de la Revolución Ciudadana significa un norte definitivo para la importancia que tiene que ver con el agua, para todo este tema de riego, electricidad, control de inundaciones y para que miles de personas accedan al líquido vital. Y para lo más importante que ha determinado en esta nueva etapa de gobierno, el cambio de la matriz productiva. El cambio de la matriz productiva no solo va en el tema energético, hidroeléctricas, significa electricidad con agua, el tema de la producción, la productividad, evitar inundaciones, Marco Antonio, no solo es salvaguardar la vida de nuestros habitantes, es evitar pérdidas a nuestros campesinos en el momento que hay una inundación en un sector. Aquellos sembríos que están listos para cosecharse se van a perder. Por cada dólar invertido en mitigar, en prevenir inundaciones, en prevenir desastres, la CEPAL ha determinado que el país deja de gastar $9.5. O sea, todas estas obras, que por supuesto usted decía son más de 2.000 millones de dólares en estos 16 megaproyectos, que son de riego y de control de inundaciones, van a determinarse en un cambio también de la matriz productiva, o sea, se va a ver ese beneficio. Ejemplo, proyecto Daubín, 42 años planificado. Nuestros técnicos siempre tuvieron esa capacidad de ver qué pasaba en el proyecto Daubín, es llevar el agua del río Daule hasta el río Vince, 70 kilómetros de longitud y más de 210 kilómetros de canales. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo un río artificial, exactamente, un río artificial de 90 metros cúbicos segundo. Tomamos el agua del río Daule, lo embalsamos en un momento, pues hacemos la obra de toma y lo hacemos pasar por este río artificial de 70 kilómetros. ¿Qué pasa con esto, Marco Antonio? Aquella producción de 170.000 hectáreas entre la zona de Guayas y la zona de los ríos que está enmarcado este proyecto entre Daule y Vinces, estas 177.000 hectáreas solo son productivas en este momento cuando hay lluvia, o sea, en los meses de invierno. El resto, cuando hay sequía, no son productivas. Ciertos productores que tienen la capacidad, pues tienen la posibilidad de hacer pozos profundos, de terminar agua, porque son ríos que lo llamamos de invierno, en verano se secan. ¿Qué estamos haciendo? Con este trasvase, a todos estos ríos que están perpendicular al trasvase, les vamos a dar agua. Vamos a tener agua durante todo el año. Eso significa que solo con este hecho, que con esta inversión de más de 200 millones de dólares del proyecto Daubín, estará culminada en el año 2015, solo con este hecho se va a duplicar la producción. O sea, el país cambia la matriz productiva en el tema de producción. Y como le decía en el otro tema, con los proyectos de control de inundaciones, evitamos no solo la muerte de nuestros habitantes por el tema de inundaciones, por el riesgo que tienen, sino también la pérdida de las cosechas cuando ya están listas pues para hacer. Hay otros megaproyectos, Bulubulu, Cañar, Naranjal, Daule Vinces, como usted lo ha mencionado, Chongón, San Vicente,
pero el multipropósito Chone tiene un significado especial y ha tenido una consideración especial, decisiones que ha debido tomar la Secretaría Nacional del Agua, como por ejemplo dar por terminado anticipadamente un contrato con una importante empresa internacional que no cumplió los tiempos, los estándares y no cumplió definitivamente con el contrato. Exactamente. En qué estado se encuentra este proyecto? Porque todos conocemos lo que significa la inundación en Chone cada año y lo que se pierde en esa zona tan importante del país. Sí, Marco Antonio, este proyecto es uno de aquellos megaproyectos planificados hace 35 años en nuestro país. Tenemos los recortes de periódicos que están planificados y que ya va de los años 80, ya es una vieja aspiración pues, de los choneros que vamos a tener ya el proyecto multipropósito Chone. ¿Qué pasó? Se inició, tuvo sus problemas, lamentablemente es un proyecto que tuvo sus problemas, nos demandaron ante la CIDH, salimos pues exonerados de esta demanda, continuamos el proyecto, pero la empresa contratada es una empresa china, tenía pues que cumplir con ciertos requisitos. Hubo un examen de la Contraloría General del Estado, usted sabe que la Contraloría hace los exámenes especiales, determina que hubo un incumplimiento. A nuestro análisis determinamos el monto del incumplimiento y esto determinaba según el contrato que debía terminarse unilateralmente. Lo hicimos salvaguardando los recursos de todos los ecuatorianos, hemos ejecutado las garantías y está en un proceso ya de liquidación el contrato. ¿Cuál fue la condición? Al ser un proyecto emblemático, al ser un proyecto importante, y el piloto, el primero de los 16 megaproyectos, no es el más costoso, cuesta 50 millones de dólares, si hablamos de 2.000 millones de dólares. Cañar, por ejemplo, son 288. Exactamente, entonces, pero es el más emblemático para nosotros, en realidad significa mucho, por la población de Chone, por 100.000 personas que sabemos cómo se inundan. Entonces, ¿qué hicimos? La misma Contraloría nos determina en la resolución que nos permite terminar unilateralmente que se puede contratar inmediatamente por ser un proyecto estratégico y que tomando esta consideración mediante un régimen especial hemos recontratado. ¿A quiénes? A una de las mejores empresas del país en el movimiento de tierra. Es una obra de movimiento de tierra, es una presa de tierra. Y lo hemos iniciado inmediatamente. Incluso ni se sintió ese cambio. Chone ahora puede ver luminarias trabajando en la noche. Esta empresa, ahora sí, las 24 horas, la anterior empresa no tenía en su contrato estipulado 24 horas, es una de las situaciones también que no cumplieron cuando se les requirió. Y esta empresa trabajará 24 horas durante los 365 días del año sin más costo que el que se determina de acuerdo a la ley. Se termina el contrato, se reajusta al precio exacto y se contrata con el precio reajustado. Es lo que hemos hecho nosotros. ¿Se terminará entonces? Se terminará, lamentablemente, por situaciones técnicas, ya nos coge el invierno. Y sabemos que esta zona de Chone es un problema en la época del invierno. Sin embargo, se terminará en octubre del año 2014. Sin embargo, estamos tomando todas las precauciones para mitigar todos los efectos de este invierno, del año 2014, en Chone y en sus habitantes. Es decir, desasolves aguas abajo, es decir, sistemas de bombeo donde se requieran, y vamos a estar con maquinaria permanente para que esta zona inundable de Chone, porque lamentablemente está en una zona baja, mitigar estas inundaciones hasta que el próximo año esté concluido el megaproyecto multipropósito Chone. Finalmente, uno de los objetivos de estas inversiones, como hemos hablado en estos 16 megaproyectos de más de 2.000 millones de dólares, significa también que hay un 30% de utilidades que van a generar estos megaproyectos y esas utilidades van a ir al sector social, a las comunidades de donde son originarios de esos proyectos, porque eso ha pasado también con el tema del petróleo. Hay zonas, bueno, ahora ha capeado el país en ese sentido, pero había zonas petroleras muy pobres, abandonadas totalmente. Ahora es diferente. Esa política pública que tiene que ver con el reconocimiento a las poblaciones de donde salen los megaproyectos, también será en este caso en estos megaproyectos de Senagua. Sí, primero, Marco Antonio, primero estamos cumpliendo con el debido proceso, es decir, va a haber familias que se ven afectadas porque han estado asentadas, por ejemplo, en los lechos de los ríos, en las zonas de inundación,
en las zonas de protección de un río, se está determinando bajo el debido proceso, indemnizando a estas familias y pidiendo que se retiren de estos sectores. Pues. Segundo, en otros casos, por ejemplo en Chones, se está haciendo una reubicación porque hay zonas de inundación. Incluso estamos reubicando cementerios, Marco Antonio, para que tenga una idea. Porque, por supuesto, sabemos de la fe cristiana de nuestra gente y reubicamos un cementerio. Hemos reubicado familias. Esto se hace ya con una política determinada por el señor presidente y con una institución exclusiva y específicamente para ejecutar estos proyectos. Se llama Ecuador Estratégico. Ecuador Estratégico está haciendo nuevas vías de acceso, está haciendo los reasentamientos, está haciendo las reubicaciones donde correspondan y, por supuesto, como usted decía, Marco Antonio, la responsabilidad de este gobierno, vemos que ahora sí se está reinvirtiendo esos recursos que salen del petróleo en la misma Amazonía, como debió haber sido siempre. Donde hay los megaproyectos, proyectos productivos, siempre va a haber una unidad que se encargue, en este caso Ecuador Estratégico, de darle estos beneficios a quienes generan este beneficio para el resto del país. Muy gentil, ministro, por recibir al ciudadano. Muchas gracias a usted. Muy amable. Hemos conversado con el secretario del Agua, Walter Solís. Hemos pasado revista a varios temas importantes, como los megaproyectos, como la incidencia que tiene Senagua en el Ecuador y en el exterior, y este tema que ya es histórico y que se resolverá próximamente, el proyecto Puyango-Tumbes, que beneficiará, si se concreta, a ambos países, Ecuador y Perú. Hacemos una pausa. Esto es El Ciudadano, aquí por Ecuador TV.